Mi nombre es Andrés León y el proyecto se llama La tecnología de los golpes de Estado en América Latina 2009-2019. Ok, el proyecto nace fundamentalmente en el 2019, en noviembre de 2019, cuando Evo Morales, en ese momento presidente electo boliviano, es obligado a renunciar a la silla presidencial por presión sobre todo a las Fuerzas Armadas, pero por diferentes movimientos desde el estado de Santa Cruz. A mí lo que me empieza a llamar mucho la atención viendo lo que estaba pasando en ese momento en Bolivia es lo mucho que se parecían, o muchas de las cosas que estaban pasando en ese momento en Bolivia después del golpe de Estado y lo que han pasado en el 2009 en Honduras después de que el ejército secuestrara en junio al presidente Manuel Zelaya y se lo llevara para Costa Rica. Cuando la gente piensa en los golpes de Estado o se estudian los golpes de Estado, se les tiende a pensar como en dos grandes moldes. Uno es el molde de la imposición gringa y Estados Unidos es el que obliga de una u otra forma o fuerza los golpes de Estado, pero por el otro lado están más bien las formas de interpretación que piensan los golpes de Estado como si fueran dramas locales, es decir, como un drama nacional adentro de las élites locales y que los conflictos políticos se saldan en esos términos. Entonces habían cosas que no me calzaban. Entonces un poco la idea del proyecto es eso, intentar entender primero las conexiones y las articulaciones claras transnacionales y regionales que hay, que generan las condiciones de posibilidad para este tipo de golpes, pero al mismo tiempo, para este tipo de crisis políticas, pero al mismo tiempo también entender a estas crisis adentro de sus contextos históricos un poco más largos. Los golpes de Estado son crisis muy particulares donde todos los actores que están involucrados tienen que tomar una decisión. Es decir, es muy difícil quedarse en una posición neutra frente a una crisis política tan amplia como un golpe de Estado, lo cual permite ver dinámicas en una coyuntura específica, dinámicas estructurales que son muy difíciles de ver en otros momentos. Es decir, alianzas políticas que se crean entre diferentes actores, las posiciones y los discursos que van a salir en esos momentos, permiten ver cosas que no podemos ver en ciertos momentos. Y al mismo tiempo, el golpe de Estado siempre nos está hablando acerca de procesos históricos muy largos. Entonces, hablar, por ejemplo, del golpe de Estado del 2009 en Honduras, necesariamente es hablar del golpe de Estado en 1963 y es necesario hablar de lo que fue la llamada transición a la democracia y por qué falló y las diferentes dinámicas políticas históricas que nos llevaron a un momento en el que las Fuerzas Armadas pudieran expulsar a un presidente democráticamente electo y salirse con la suya. Entonces, en ese sentido, como términos de metodología, se convierten como un espacio fértil que se podría utilizar muchísimo más de lo que yo le pude sacar en el marco de este proyecto para pensar otros casos y de intentar entender esos procesos de formación de Estado en términos históricos más amplios. Hay una antropóloga estadounidense que se llama Leslie Gill que propuso en un libro que ella escribió sobre la Escuela de las Américas. Ella habla de un concepto que es la solidaridad imperial. Y ella lo que propone es que el imperialismo no necesariamente opera a partir de que el imperio, digamos Estados Unidos en el caso de América Latina, simplemente le dice a la gente qué es lo que hay que hacer y la gente le hace caso. Es decir, que el imperio no es un problema ni en posición directa, ni nada más un problema, ni es algo que Estados Unidos simplemente pueda decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino que hay procesos de negociación de diferentes maneras. Y es claro, particularmente para el caso hondureño, que fue el que yo pude profundizar más en el marco del proyecto, de que esto era algo que estaba ahí. Es decir, que por más que Estados Unidos intentaba en ciertos momentos imponer líneas directas, tenía que negociar con actores locales, los cuales en términos generales terminaban haciendo cosas que eran funcionales para el proyecto imperial estadounidense a partir de estas afinidades y estos diferentes procesos que podemos ver. Otro es el gran rol que han tenido las fuerzas del orden, digamos, lo que podríamos llamar, o lo que se llama desde estudios de la antiseguridad, los trabajadores de la violencia, es decir, aquellos cuyo trabajo es utilizar la violencia para mantener el orden social, el gran rol y la importancia que han tenido en el desarrollo de la formación de los estados, pero también los límites de lo que es posible y de lo que no es posible en estos momentos en la región, que por ejemplo para una región como Centroamérica, que está en una situación de tanta convulsión política en este momento, es poco lo que se discute. Sí se discute el rol, pero no se discute exactamente de cómo, o sea, el rol que tienen las Fuerzas Armadas, que se les está dando cada vez más participación, pero pocas veces sale la discusión de si son o no una barrera para el desarrollo de sociedades, si se quieren, más democráticas o menos excluyentes, digamos. Que yo creo que el golpe de Estado del 2009 en Honduras es una buena demostración sobre los límites fácticos que ponen
que pueden poner las fuerzas del orden sobre proyectos reformistas.